a todos y a todas a este espacio. Estamos muy contentas de recibirlos desde Adecuales y desde los gremios de esta conversación. Una conversación que, como comentábamos ahorita con las panelistas, no tiene antecedentes en Latinoamérica. Estamos dando un primer paso para hablar acerca de equidad de género intergremial e intragremial en Latinoamérica. Yo soy Mía Perdomo, yo soy la CEO de Adecuales. Adecuales es una empresa que brinda herramientas para el cierre de brechas de género en las organizaciones latinoamericanas a través de la consultoría, la medición y la tecnología. Llevamos 6 años trabajando para el cierre de brechas de género en la región. Ya habrá muchos y muchas de ustedes que han escuchado acerca de nosotras y ojalá haya sido a través de los gremios que están aquí presentes. Y nuestro objetivo primordial es que nuestras organizaciones en la región tengan la posibilidad de tener la información necesaria para poder cerrar las brechas de género dentro de sus organizaciones, pero además que sean acompañadas en ese proceso. Adecuales, además de hacer consultoría y de tener una comunidad de empresas que propenden por la equidad de género, la comunidad Adecuales, compuesta por 110 empresas entre Perú, Colombia y México. Adicional a esto, tenemos una medición de las condiciones de equidad de género en las empresas en Latinoamérica, que es el ranking PAR, que además es la razón que nos convoca en esta reunión intergremial. El año pasado medimos 800 organizaciones en toda Latinoamérica para saber cómo están sus condiciones de equidad de género dentro de las empresas. Y gracias a los gremios que tenemos acá presentes y a otros gremios adicionales, este año queremos llegar a más de 1000 empresas en la región para poder, como les decía, darle información pertinente a las organizaciones sobre cómo están en equidad de género y cómo pueden mejorar, que es una pregunta que constantemente se están haciendo en las organizaciones. Adicionalmente, quería contarles que debido a la pandemia y a la situación de crisis que estamos viviendo, Adecuales decidió incluir una categoría en el ranking PAR, que es la categoría de gestión en crisis por COVID, y en esta categoría vamos a medir a las empresas sobre cómo están manejando la equidad de género en la crisis. Y acá quiero hacer un paréntesis y es porque resulta que las brechas de género no desaparecen durante la pandemia, durante la crisis, sino que todo lo contrario, se ven aumentadas. Tenemos un aumento en la brecha con respecto al tiempo que pasan las mujeres en tareas del hogar y al cuidado de los otros. Tenemos un aumento en las tasas de violencia intrafamiliar y de violencia en general contra la mujer. Y adicionalmente, tenemos la posibilidad de que todo esto vaya en detrimento de la contratación y de los ascensos de las mujeres. Entonces tenemos que empezar a ver cómo estamos midiendo la productividad, cómo medimos las evaluaciones de desempeño, para asegurarnos de que no haya nada allí que pueda contribuir a que las mujeres tengan menores oportunidades por el hecho de que ahora tienen muchas responsabilidades en el hogar que por supuesto las impiden de estar 100% conectadas así como nosotros quisiéramos. Entonces, tener enfoque de género es justamente eso, poder saber cuáles son las necesidades diferenciales de las mujeres y sobre todo durante la crisis, y para eso proponemos que todas las organizaciones que están acá presentes, y esa ha sido la invitación también de estos gremios, se unan al Ranking PAR como una iniciativa para que sepamos todos gratuitamente cómo estamos en equidad de género y si estamos o no manejando la crisis con enfoque de género, porque la mala noticia es que las brechas solo están aumentando y si no hacemos nada al respecto, es posible que la equidad de género salga peor parada después de la crisis. Y pues ya hemos hecho un esfuerzo todas las personas que estamos acá y no queremos que eso se vea soslayado. Todo esto nos lleva a la conversación de hoy y yo estoy personalmente muy emocionada con la conversación de hoy porque hemos decidido invitar a unas personas que para nosotras son muy especiales, porque no solamente son las mujeres que han impulsado la equidad de género dentro del gremio al que pertenecen, sino que también son amigas de Adecuales, son nuestras aliadas y son nuestras amigas, y son mujeres que honestamente se pusieron la camiseta, como decimos en Colombia, y dijeron la equidad de género de aquí en adelante es una prioridad para este gremio, es una prioridad para las empresas de mi país, que acá están representadas en Perú, Colombia y México. Entonces yo sí quería hacer esa introducción antes de presentarles a cada una, porque
No es fortuito ni es gratuito que estén estas mujeres acá hoy sentadas, y el trabajo que ellas han tenido que hacer internamente ha sido duro en términos de convencer a mucha gente sobre por qué debemos trabajar en equidad de género al interior de organizaciones que tradicionalmente han sido regidas por hombres y funcionan en el diseño de lo que los hombres han decidido para las empresas. Entonces hoy queremos como hacerles honor a ellas y al trabajo que ellas han hecho. Para hacer una introducción breve de cada una, quiero presentarles a Ana María Ferguson, que está, si todos me ven igual, está aquí a mi derecha. Ana María es la gerente seccional de la ANDI Cundinamarca y Bogotá, es decir, la seccional que representa a la ANDI en la capital del país y la región alrededor, así como otro departamento que es Boyacá. Y ella es la líder a nivel nacional del Comité de Equidad de Género de la ANDI. Ana María es abogada y tiene más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas para la protección de derechos humanos, y tiene una amplia experiencia ejerciendo cargos de gerencia en el sector público y privado. La ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia, que agrupa 1.400 empresas a nivel nacional, y ella en Bogotá particularmente está a cargo de 420 empresas. Esta seccional es la pionera en términos de equidad de género en el sector gremial, ya que es la primera seccional que tiene un comité de equidad de género al interior de este subgremio y una estrategia de equidad de género. El comité de equidad de género se reúne para compartir buenas prácticas y tienen un plan de acción. Dentro de las acciones que tiene este plan de acción está, por supuesto, el ranking PAR. El año pasado la ANDI midió 50 empresas en el ranking PAR, es decir, logramos que 50 empresas del gremio estuvieran en la medición. También tenemos a Adriana Yudice de Perú, quien es la presidenta del Comité de Acción por la Igualdad para la Promoción del Empoderamiento de la Mujer en CONFIEP. También es abogada, creo que es una tendencia, y hoy en día es la gerente general de Austral, es secretaria de la Sociedad Nacional de Pesquería, hace parte del Consejo Directivo de FONCOMPES, de Perú 2021, de la Cámara Peruano-Nórdica, de la AmCham y de OWIT Perú, es decir, sabe muchísimo también de gremios y del manejo de estos. Y CONFIEP, a su vez, congrega y representa a los principales gremios empresariales del Perú a nivel nacional e internacional, que son 21 gremios que están que confluyen en esta organización. Entre ellos está el Comité de Acción por la Igualdad para la Promoción del Empoderamiento de la Mujer, que impulsa entre los gremios acciones que permiten avanzar hacia la igualdad. Ya nos va a contar todo al respecto de esto. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Leonor Quiroz, que está en representación de Coparmex. Leonor ha sido desde el 2008 la consejera nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, Coparmex. Fue presidenta de la Consejería Jurídica de Coparmex, consejera delegada de Transparencia, consejera delegada de Igualdad e Inclusión. Tiene 22 años de experiencia en el sector público y privado, en conocimiento de la administración pública, el derecho administrativo, y ha participado en diferentes actividades como consultora, conferencista, negociadora, en términos de recursos humanos, de derechos humanos y de empresa. Y Coparmex es, como ellos mismos se definen, un sindicato patronal independiente que reúne a empresarios de todos los tipos de tamaño y de sectores de la economía de México, y representan el 30% del PIB de México, es decir, no es menor. Coparmex, en términos de equidad de género y impulsado por Leonor, tiene las 10 acciones para acelerar la igualdad en las empresas al interior y al exterior de Coparmex, y presentan una serie de acciones que hacen que eventualmente las mujeres tengan mayor representación en los consejos de administración o juntas directivas de las empresas, que se promueva el emprendimiento femenino y que tengan protocolos como por ejemplo el protocolo de atención contra el acoso sexual. Entonces, bueno, ese es como el protocolo para que ustedes sepan más o menos quiénes son ellas. Lo que vamos a hacer es que vamos a tener una conversación informal, ya habiendo pasado como el protocolo. Yo voy a hacerles algunas preguntas a cada una de nuestras panelistas, que ellas pueden contestar en el orden en el que ellas deseen. Les voy a pedir a ellas que también, si no lo han hecho todavía, prendan su video para que ustedes puedan ver quiénes son. Y básicamente al final vamos a tener algunas preguntas que ustedes les van a poder hacer a las panelistas.
Entonces, lo primero que yo quería preguntarles es, no es gratuito, de nuevo, que un gremio decida de manera repentina que va a trabajar en temas de equidad de género. Lo sabemos en Adecuales, lo saben ustedes, lo saben las personas que están en las empresas, como no ocurre que de un día para otro el consejo de administración o junta directiva se levante y diga, oh, tenemos que trabajar en equidad de género. Entonces, ¿cómo hicieron para hacer que la equidad de género se posicionara en el gremio y posteriormente entre sus afiliados? ¿Quién trajo el tema a la agenda? ¿Quién tuvo esa necesidad y cómo hicieron para que esa necesidad fuera escuchada? Quien quiera contestar primero es bienvenida. Bueno, si quieren, yo comienzo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien lo dijiste, yo represento a CONFIEP. CONFIEP es el gremio de gremios en el Perú. Y de hecho, la inquietud por tener un comité de género o un comité por la igualdad vino de las dos maneras, ¿no? Como una necesidad del gremio de unir los esfuerzos, los diferentes agremiados, pero también como un reconocimiento a lo que los diferentes agremiados venían haciendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos es que cada gremio, y dentro de cada gremio, cada empresa estaba haciendo esfuerzos individuales por combatir lo que es la desigualdad, ¿no? La inequidad de género que es tan común en nuestras sociedades, y la primera intención que tuvimos fue lograr que toda esta información y todas estas buenas prácticas confluyeran y podamos así juntos luchar para lograr una mayor equidad. De hecho, realidades como las hay en el Perú, como en todos los países del mundo, y más comúnmente somos muy parecidos los países en Latinoamérica. Nosotros podemos ver que en el Perú las mujeres dedican 24 horas por semana más que los hombres a atender las tareas domésticas, lo que les quita, o trabajo no remunerado, lo que le quita posibilidad de desarrollo, ¿no?, de sus carreras. Por otro lado, menos del 5% de los gerentes generales en el Perú somos mujeres. Hay una brecha salarial también de alrededor del 24%, y hay una brecha inclusive en el acceso a los puestos de trabajo que está alrededor del 19% en el país. Entonces, esto definitivamente llama la atención y la preocupación, porque todos sabemos que cuando la mujer participa en igualdad de condiciones, el aporte a la sociedad es mayor, ¿no? Entonces, vimos, de hecho, que en el Perú 2.6 veces más las mujeres no tienen acceso a ingresos propios, son dependientes. La participación de las mujeres en ocupaciones no remuneradas es, si vemos lo que es trabajadoras del hogar, por ejemplo, el 95% son mujeres. Mujeres de más de 14 años que no tienen ingresos propios están alrededor del 33%, y las mujeres que trabajan en el sector informal son alrededor del 76%. Entonces, todas esas realidades, unidas a la voluntad de los gremios de ir avanzando en el tema de equidad, hicieron que hace un par de años se comenzara a gestar la idea de tener este comité, y finalmente se tradujo en la fundación del comité el año pasado, y a partir de este año ya estamos desarrollando tareas más continuas y con un plan ya más desarrollado, ¿no? Y no sé si Ana o Leonor nos quieren contar a su vez cómo hicieron para que en el gremio, como decimos en Colombia, les pararan bolas si pudiéramos hablar de equidad de género por primera vez. Pues les comento cómo surgió en México, en Coparmex.
Muchos de estos temas se veían en el marco de derechos humanos y empresas. Una de las ramas, por supuesto, es igualdad e inclusión, pero desde hace 3 años, las propias mujeres Coparmex fuimos las que pusimos el tema en la mesa, y creo que ese común denominador es muy relevante cuando hay algunas inquietudes que empiezan a manifestarse y el líder del organismo empresarial o del que encabeza todos los esfuerzos lo asume. En el caso de México, así nos sucedió en Coparmex. Fue gracias a nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, quien, muy sensible a todas estas quejas, críticas, iniciativas, decide darle formalidad al tema de manera independiente a derechos humanos y empresas, y me hace el honor de pedirme que encabece los esfuerzos, pero con un fin muy específico, de tener y generar acciones. Es decir, a veces, sobre todo cuando se va empezando a sensibilizar en esta materia, queda en puras pláticas o en firma de convenios, de colaboración, y uno de los requisitos que mutuamente platicamos, mi querido presidente Coparmex y yo, fueron hablar a través de los hechos. Por eso no es gratuito que en nuestro decálogo de las 10 acciones Coparmex insistimos que tenemos que dar un paso más allá de los foros, la foto, el convenio, sino empezar a medirnos con metas muy claras, y por eso nuestro programa de trabajo para el 2020 fueron metas medibles y que se tiene que verificar su cumplimiento a fin de año. Solamente hay una sola de las 10 acciones que es bianual, pero las otras 9 acciones son anuales, y creo que esa es la manera de generar todas las sinergias que se requieren, porque este trabajo se hace en equipo, y sí estoy 100% convencida que si no hay voluntad de los líderes de una empresa, de sus consejeros, los socios, los dueños, no hay manera en que este tema permee y únicamente queda en esfuerzos aislados al interior de una organización. Por eso creo que el agradecimiento es a las mujeres que empezamos a poner sobre la mesa del Consejo Directivo, las poquísimas mujeres que habíamos, empezamos a poner algunos temas sobre el Consejo Directivo, y cuando fuimos una mayoría, bueno, perdón, no una mayoría, sino cuando pudimos incidir más sobre la mayoría, eh, aumentando, por supuesto, el número de consejeras a nuestro Consejo Directivo, fue cuando logramos ya tener este plan anual, pero por supuesto que se debió a ese movimiento de mujeres hablando del tema y el presidente nacional que lo asumió como propio. Anita, cuéntanos. Yo les cuento cómo fue en la ANDI. Yo creo que en la ANDI hay como varias cosas que se juntaron y que se alinearon. Lo primero es que la ANDI como gremio hace mucho se ha reconocido no solamente con las funciones tradicionales de representación y vocería, sino que se ve, digamos, en sus programas en el día a día, y nos reconocemos que los gremios también somos un agente de cambio social. Somos una gente que con nuestras empresas podemos promover el cambio en las organizaciones, y reconocernos de esa manera nos permitía y le ha permitido a la ANDI desarrollar estrategias en otros sentidos, como de competitividad inclusiva, trabajo con víctimas, ser activos en procesos de reconciliación en marco de paz, del proceso de paz en Colombia. Entonces ya había un ambiente y una estructura liderada por nuestro presidente Bruce McMaster que permitía eso. Lo segundo es que cuando yo llego, yo volví a la ANDI después de haber estado un tiempo, siempre ha trabajado en temas de derechos humanos. Lo primero que él me dice es: quiero que te conviertas en líder social que promueva ese cambio, con lo cual me dio alas para estos temas. Y en lo personal, yo había trabajado ya muchísimo en los temas de equidad de género desde otras instancias. Entonces, lo empezamos a hacer y lo empezamos a trabajar, y tal vez fue la línea de astros, y es que nos sentamos una tarde con Mía a hablar de lo que quisiéramos y lo que nos soñábamos en la ANDI con el tema de equidad de género. Yo lo llevé a mi junta directiva, tanto los hombres como las mujeres les pareció espectacular, lo presentamos a la presidencia de la ANDI, y fue muy rápidamente en el proceso en el cual se adoptó y se estableció que la ANDI iba a tener una estrategia. Ahí fue fundamental, uno, que tanto presidentes, hombres como mujeres de nuestras juntas directivas estuvieron de acuerdo, vieron la necesidad.
Lo segundo es que entendieron todos y cada uno que esto también es un caso de negocio, porque no podemos ser inocentes en esto y uno tiene que mostrar por qué la equidad de género también es un caso de negocio para aquellos que resulta este tema escéptico o de extremos. Y lo tercero es que rápidamente empezamos a levantar cifras de las mismas empresas de la ANDI, no solamente con el ranking par, que ahí logramos que varias empresas se midieran, sino que si uno mira las cifras de presidentes y vicepresidentes en la ANDI, el 80% de los presidentes de las 1.400 empresas son mujeres y el 20% son hombres y el 20% son mujeres. Nuestra obsesión en ese sentido se volvió romper ese techo de cristal y por eso también como Coparmex nos pusimos a la tarea de hacer acciones. Estamos de acuerdo que no hay más que hacer más pactos ni promesas, sino qué podemos hacer y pues más adelante seguro conversaremos sobre los programas que hemos creado todos y así fue como logramos crearlo. Y un punto muy importante que yo creo que hay que reconocer y es que todas aquellas empresas que llevaban mucho más tiempo que nosotros como gremio trabajando al interior de sus compañías en el proceso han sido absolutamente generosas en pasarle su conocimiento a las otras compañías. Y alguno de ustedes mencionaba el trabajo en equipo. Leonor, creo que lo mencionaste tú, y ese trabajo en equipo entre las empresas, contándole unas a otras cómo hacer para lograr esa equidad al interior de las organizaciones, creo que es lo más valioso que nosotros hemos logrado realizar, y ahí vi con los participantes que hay varias de las personas que siempre nos ayudan, y así fue como todos los astros se alinearon en términos de una presidencia convencida, unos presidentes y presidentas convencidas y unas empresas que quieren trabajar en conjunto en lo que hoy ya es una estrategia consolidada a nivel nacional y con múltiples actores, uno de los cuales pues obviamente es Central Adecuales en todo lo que hemos hecho. Bueno, les agradezco mucho y quiero resaltar acá varios puntos. Como en primer lugar, es la pregunta que estamos resolviendo es ¿cómo hacemos para llamar la atención de un gremio sobre un tema de equidad de género? ¿Cierto? Entonces quiero recoger eso para todas las personas que están acá. En primer lugar, un reconocimiento de brechas, que es lo que nos decía Adriana. Como tenemos que ser partícipes y además sabemos que tenemos que ver somos corresponsables de las brechas que existen en nuestro país, en nuestros países, el techo de cristal, la brecha salarial, la violencia, y cómo si nosotros no tenemos algo que ver ahí, estamos faltándole a la sociedad. En segundo lugar, escuchar a las mujeres. El movimiento de mujeres en México es impresionante. Como tuve la fortuna de poder estar presente, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, nunca había estado en una marcha feminista más grande, bueno, y nunca había visto como tantas mujeres reunidas en un solo lugar y fue realmente espectacular y eso me mostró muy de frente que el movimiento feminista en México es muy serio y que los gremios se lo tienen que tomar muy en serio. Entonces, agradezco que Leonor también lo haya traído a colación porque definitivamente escuchar a las mujeres y además ellas mismas, como las personas que están dentro del gremio, apersonarse de eso y dar la batalla interna, por decirlo de alguna manera, la conversación interna, creo que eso también es muy recalcable. Y como decía Ana, también es muy importante que entendamos que las empresas son gestores de cambio social, que ya tenemos un rol diferente y que ya no podemos ser ajenos a ese rol y que eso conlleva ciertas responsabilidades. Entonces yo creo que todo esto junto le puede dar pistas a otros gremios que quieren empezar a hablar de equidad de género y que no saben cómo hacer la vocería interna, porque ustedes mismas saben que eso no es fácil. El caso de negocio de la equidad de género también es una herramienta importante, porque por supuesto que las empresas existimos para generar valor de todo tipo, valor monetario, valor social, valor ambiental. Entonces es muy importante recalcar cuál es ese valor que generan las empresas que tiene que ver con la equidad de género. Y ya en esa línea quiero hacerles la siguiente pregunta y es, una vez que ustedes hicieron este convencimiento interno, ¿cómo hicieron para que las empresas entonces se montaran al bus? Como, bueno, ya entendí yo, ya se lo pasé al presidente, ya entendió la junta directiva. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos los afiliados y los sectores de la economía representados en el gremio en el que yo estoy, baje ese paso a paso? Me gustaría que ustedes fueran como si en este momento le estuviéramos enseñando a las personas que están conectadas cómo hacen si están en un gremio para poder bajar ese proceso para que las empresas entiendan que ya no es solo importante para quienes dirigen el gremio, sino para todas las organizaciones que hacen parte. Si quieres, arranco yo esta vez.
Lo primero que hicimos, y les voy a contar nuestros 3 ejes de la estrategia, es decirles a las empresas que se midan. Y por eso fue tan importante cuando nos sentamos con Mía, porque les ofrecíamos lo que nosotros denominamos nuestra primera estrategia, y es medir para actuar. Venga, óigame, no me responda, usted tiene aquí una herramienta gratuita, confidencial y en línea que le permite a usted saber cómo está. Haga eso, que es fácil, y usted en unos meses va a saber cómo está, y de acuerdo con ese resultado, dígame si efectivamente no le parece importante. Esa primera pregunta, que fue lo que estructuramos hace 2 años con Mía, fue absolutamente clave. Entonces nosotros siempre insistimos a las empresas: medirse, mídanse para saber cómo es lo que tenemos que actuar. Una vez uno logra que una empresa se mida, difícilmente no va a decir que no sigue trabajando el tema. Eso abre los ojos, eso establece unas prioridades. Los mismos directivos, tanto mujeres como hombres, se sorprenden de cosas buenas, pero también, obviamente, las grandes brechas que hay. Lo segundo fue que estructuramos nuestro comité de equidad de género, y aquí nuevamente les digo que el trabajo conjunto fue lo esencial. Y la verdad, yo empecé, y como yo trabajo tantos temas, toda la vida en temas de equidad de género, uno en estas cosas a veces tiene 2 personas que van y lo oyen, a veces 3, y luego a veces llega a 10. Fue impresionante la recepción. Hoy es un comité de los que nosotros tenemos más asistentes, hoy en día que son virtuales, pues casi 200 personas se nos conectan, y ese comité se convirtió en un espacio mensual de generación de nuevo conocimiento con expertos, en los cuales nos ayudó con la Secretaría Técnica, y también de un tema fundamental que era lo que comentaba anteriormente, de contar buenas prácticas, porque a veces es difícil saber el cómo lo hago. Aquí las empresas contaron: ¿cómo hago para lograr que mujeres lleguen a cargos que usualmente son ocupados con hombres? ¿Cómo hago en realidad para romper ese techo de cristal? Las mujeres no van a querer sacrificar temas de su vida personal si tienen, por ejemplo, hijos, para llegar a una presidencia. ¿Cómo hago eso? Se fue el comité, y esa es nuestra segunda estrategia, que denominamos conocer para aplicar. Y nuestra tercera estrategia, y en Colombia es muy importante y es lo que hemos tratado de hacer en todos los espacios, son las alianzas. Todos estamos trabajando en esto. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer como Andy, creo que tanto Coparmex como Confiep tenemos esa fortuna, y es que podemos ser congregadores de otros, y empezamos a hacer alianzas, lo que nos permitió también generar acciones concretas. Entonces, en una alianza que hicimos con Adecuales y una universidad que es el CESA y otros actores, tenemos hoy un programa para formar a mujeres para que participen en juntas directivas. Tenemos otra serie de alianzas que nos permiten desarrollar capacitaciones con agencias también del Sistema de Naciones Unidas para las empresas. Y eso también ha permitido ya lograr que las empresas tengan un abanico más grande del que hacer. Y un punto final que es también fundamental, ha sido lograr que los presidentes o presidentas que ya conocen el tema le cuenten a otros cómo se hace. Y para eso desarrollamos una estrategia que se llaman los desayunos de empresa a empresa. Un presidente invita a 15 presidentes o presidentas y les cuenta esto porque es importante. Son espacios muy interesantes porque son muy chiquitos, donde hablan realmente muy abiertamente sobre por qué es importante esto, por qué lo hiciste, y genera un diálogo diferente que en un espacio mucho más amplio seguramente esas preguntas no se van a dar. Esas han sido nuestras 4 estrategias concretas para lograr. Bueno, en el caso de México, por supuesto que el primer paso fue Consejo Directivo, Coparmex, en donde una vez que se lleva el tema por el presidente Coparmex y su servidora, se pone a discusión y se vota. Eso es un paso relevantísimo porque como sindicato que somos, no somos un organismo empresarial que solamente agremia a empresas, sino que somos un sindicato con estatutos sindicales, de patrones, sindicato de patrones. Entonces ahí es el primer paso, cuando hay una voluntad del consejo directivo para asumir estas 10 tareas todos como consejo directivo y que tenemos que darles cumplimiento. ¿Qué es lo importante? Que en este consejo directivo hay líderes empresariales, hombres y mujeres de grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas. Entonces la pluralidad del consejo nos hace llegar a las 36,000 empresas que conforman este sindicato patronal. De esas 36,000 empresas que están en toda la República Mexicana, en 65 centros empresariales, por supuesto que para llegar a la parte local, no nada más hablando desde lo nacional, sino para llegar a lo local, se requiere forzosamente la voluntad
de presidentes, un líder o una líder en el centro empresarial que esté empujando el tema y también de la voluntad del consejo directivo en cada uno de esos 65 centros empresariales. Por ello es que todo este año lo hemos dedicado a la sensibilización, a estar cumpliendo y estar dando resultados, que creo que eso es algo que también anima mucho, estar dando resultados rápidos sobre las tareas que nos autoimpusimos como Consejo Directivo Nacional, y que sean las propias empresas nuestras voceras sobre los resultados y beneficios que atraen para sus colaboradores como empresa misma al estar ejecutando cada una de estas acciones. Pues yo diría que la mejor manera de llegar a una empresa es a través del ejemplo como gremio, en este caso como Coparmex. Yo, por ejemplo, no me atrevería a decirle a una empresa adopta el protocolo para prevenir y atender casos de violencia y acoso sexual si Coparmex no lo ha adoptado, por ejemplo, si Coparmex no tiene el suyo. Entonces, por eso es muy importante que para atraer empresas primero formen parte de la decisión, como primer gran punto, que esas empresas otra vez que están representadas en un consejo directivo formen parte de la decisión y de los programas de trabajo y las acciones a adoptar. Y segundo, que hablemos a través del ejemplo los propios organismos empresariales que estamos promoviendo estas acciones. Pero además, también es hacer un trabajo local, asistiendo a cada uno de esos centros empresariales con visitas, con información, invitándolos a participar en alguna acción. En este caso estamos ahorita enfocados en Ranking Par, invitándolos a grabar videos, a ir a radio, a televisión, que los propios empresarios vean que además de ser un tema de justicia social, es un tema que se tiene que atender por necesidad y una necesidad que va en dos vías. Necesidad de tus colaboradoras, necesidad de tu consejo directivo como empresa, porque seguramente te lo van a exigir al ya formar parte del decálogo Coparmex, pero también que vas a tener una tasa de retorno, tanto en colaboradoras mucho más leales hacia la empresa, los números de tu empresa van a mejorar, está demostrado y McKinsey tiene un estudio al respecto en donde aumenta aproximadamente un 20% más las tasas de retorno versus una empresa que no está involucrada con este tema de igualdad e inclusión, pero también tienes un gran estigma positivo en materia de reputación, en donde creo que es muy relevante que aprovechemos esta coyuntura, todos los organismos, empresas, mujeres, sociedad civil, la coyuntura que hay en materia de igualdad e inclusión para que no la soltemos. Ya tan importante es llegar como saber mantenerse. Ya llegamos al tema, ya estamos realizando acciones, hay que mantenerse ejecutando cada vez más acciones e insisto, el compromiso de los líderes es indispensable, pero también las colaboradoras que lo exijan, por supuesto que también es indispensable. Bueno, ya terminó la construcción del costado. Sí, nosotros también en CONFIEP, la idea inicial de todo esto partió bajo la presidencia anterior, que fue la presidencia de Roque Benavides, que a pesar de ser hombre, es muy sensible también a todas estas situaciones de desigualdad y de hecho la coyuntura internacional que viene levantando el tema de género ha sido muy propicia para que los gremios en general vuelvan la vista a este problema. Y creo que los gremios han llegado en una segunda etapa porque ya las compañías en sí ya habían estado tomando este tema de la equidad de género como una bandera y lo habían venido desarrollando. Por ejemplo, Adecuales aquí en el país nació hace ya como 5 años. Al inicio era muy pequeño, de hecho lo impulsamos con OWIT, porque yo soy presidenta de OWIT, que es una asociación de mujeres, y fuimos avanzando poco a poco y fuimos viendo quiénes eran los champions en cuanto a las empresas. Y estas empresas como champions han ido jalando a otras. Ahora en CONFIEP tenemos la suerte de que la presidenta del gremio es mujer y con mayor razón viene impulsando este tema. Ahora tenemos este comité que está muy activo, que yo tengo el honor de presidir, y de hecho hemos hecho una alianza con Adecuales a nivel de CONFIEP para impulsar a que más empresas de cada uno de los gremios que representa CONFIEP, que están bajo el sombrero de CONFIEP, puedan participar individualmente. Pero también tenemos el reto de como gremio
incrementar la participación de la mujer en las entidades gremiales. En CONFIEP solamente el 20% de los directores son mujeres, y la idea también es que desarrollemos, así como desarrollamos al inicio un estudio para buscar las buenas prácticas empresariales en equidad de género, que nos apoyó la OIT, y pudimos levantar toda la información que presentamos cuando lanzamos el Comité de Igualdad de Género en el Perú, a nivel de CONFIEP, y llamamos la atención muy poderosamente de los diferentes gremios con esta data, que era data recogida de sus propias instituciones, ¿no? Entonces, de hecho, yo concuerdo con que lo primero que se tiene que hacer es medirse. Lo primero que se tiene que hacer es contar con data certera de cómo está la situación, para que de esta manera la gente tome conciencia, las entidades tomen conciencia y quieran avanzar en este esfuerzo. De hecho, el tema de reputación, de hecho, el tema de poder atraer el mejor talento, porque ahora los jóvenes buscan también trabajar en espacios donde se cumplan pues todas las normas de equidad, la equidad de género en particular, pero también otro tipo de dejar prácticas antiguas atrás, ¿no? Entonces, eso es muy importante para las empresas. Nosotros ahora estamos desarrollando un estudio también de lo que es la equidad de género en los gremios, para impulsar la participación de la mujer a nivel gremial, ya no solamente la participación a nivel de las empresas en sí mismas, porque creemos que visualizar a las mujeres en roles públicos, en roles empresariales públicos, es algo que de alguna manera contagia a los demás y hace más visible la adecuada, el buen impulso que puede dar la mujer a el desarrollo del país, ¿no? Nosotros estamos en ese sentido impulsando el ranking PAR. Creemos que este año la participación de nuestros agremiados va a ser mucho mayor que en años anteriores, y están todos comprometidos con eso. También hemos identificado, hay un tema que quizás en las empresas es muy duro de tocar, es muy difícil, que es el tema de la parte del hostigamiento y la violencia hacia la mujer. Ese es quizás, cuando hablamos de equidad de género, de darle oportunidades a las mujeres, como que los gremios y el público en general es mucho más abierto. Cuando a las empresas les comenzamos a hablar de temas de violencia o temas de hostigamiento sexual, ahí como que se pone un poquito la barrera, ¿no? Y es un poco más difícil entrar. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es hacer una alianza con IPAE, que es un think tank el más importante acá en el Perú, para buscar unir todas las iniciativas, articular las diferentes iniciativas en materia de lucha contra hostigamiento y violencia, y venderle estas iniciativas al resto de agremiados de una manera que pueda ser comprada por ellos, ¿no? Ese es uno de los temas importantes que estamos desarrollando, pero el más importante para nosotros es construir un kit de herramientas, una caja de herramientas que el sector privado en general pudiera usar. CONFIEP tiene el privilegio de representar a la gran empresa, pero también a la pequeña y mediana empresa. Entonces, en ese sentido es bien importante tener un kit de herramientas para romper la brecha y generar igualdad de oportunidades, un kit que también vaya al tema de violencia, y también a lo que es la remediación de la violencia, o sea, la reinserción de la mujer que ha sufrido violencia, a la reinserción al trabajo, ¿no? Entonces, esos son los temas que venimos trabajando nosotros y que venimos empujando en los diferentes gremios.
Buenísimo, no, les agradezco muchísimo a las tres y quiero como recoger muchas de las cosas que hemos aprendido en esta segunda etapa de nuestro conversatorio. Lo primero, creo que definitivamente por lo que escucho es la medición, como en el momento en el que sea adecuado, pero sí, yo sí estoy segura y por el trabajo que hemos hecho, que esa es nuestra carta de entrada, porque es justamente lo que decía Ana de, incluso si hay desconfianza sobre el tema, si está la carta de, es que estos son tus números, es muy difícil rebatir eso. Es muy difícil decir, no te creo, no es importante, estoy seguro que estamos haciendo todo bien, porque ya la medición, sea con el ranking paro o de cualquier otra manera, le dice de frente a los empresarios y a las empresarias, estos son tus huecos en equidad de género y ya no los puedes negar. Entonces creo que ese definitivamente es un golazo para empezar. Y más adelante, como bien nos compartían Leonor y Adriana, se necesitan acciones particulares que entonces las empresas que dicen, bueno, ya entendí, como, ¿qué tengo que hacer? Está bien, como ya entiendo que esto es importante, entiendo que no se lo están inventando ustedes y que no es algo que están tratando de meter a la fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí es donde se crean los comités de equidad de género dentro de los gremios o los sindicatos, que como ustedes se dan cuenta, es nuestro público, estos tres organizaciones ya tienen un comité de equidad de género que impulsa acciones específicas, por ejemplo, el decálogo que tiene Coparmex de las 10 acciones específicas o los lineamientos que están creando en Confiep o las reuniones uno a uno que tienen los presidentes de empresas en la ANDI, que también me parece súper estratégico porque, seamos honestos, como muchas veces son los CEOs los que escuchan a los otros CEOs y son los hombres los que escuchan a los hombres. No quiere decir que es la única manera de hacer las cosas, pero también tenemos que ser estratégicos y estratégicas en eso y darles también aquello a lo que están acostumbrados y aquello que escuchan, obviamente, con las mediciones, los datos, con los argumentos, el caso de negocio de la equidad de género, etcétera. Y también quiero estar muy de acuerdo en lo que dicen nuestros panelistas sobre las declaraciones y los pactos, como este tipo de cosas que, por supuesto, simbólicamente son muy bonitas, pero que al final no generan accountability. Y nosotros tenemos la obligación de generar accountability entre los agremiados o las empresas que hacen parte de los sindicatos. Entonces, si una organización firma una declaración, es muy difícil para nosotros decir cumpliste, no cumpliste, ¿no? Como cuál es ahí la medición y cómo hacemos para saber hasta dónde, cuál es el indicador, cada cuánto se mide, quién le hace accountability a quién. Mientras que si utilizamos otro tipo de mediciones con acciones concretas o nos reunimos una vez al mes a hablar de este tema y sabemos cómo estamos avanzando, la manera en que sea más concreta, creo que eso sí nos va a llevar mucho más fácilmente al éxito. Entonces, quiero agradecerles por eso, porque creo que esto sí traza un camino mucho más claro para los gremios que nos están escuchando u otros sindicatos para que puedan empezar a conversar sobre este tema. Y además que ustedes como mujeres se hicieron partícipes de la conversación, como vamos a liderar esta conversación, vamos a traer los temas difíciles sobre la mesa, hablamos de aquello que a ustedes les es más cómodo, ejemplo, caso de negocio de la equidad de género, pero también hablamos sobre aquello que es menos cómodo, como el acoso sexual y la violencia, y qué tienen que ver las empresas con esto, de una manera que no victimiza, de una manera que no señala, no juzga, sino que hace responsable al otro también de lo que les está pasando a las mujeres. Y hablando de cosas difíciles, la tercera pregunta y la última que quiero hacerles hoy es, estamos en una crisis, ya creo que nadie más tiene que mencionar de qué se trata, todos sabemos en lo que estamos, y sabemos que la crisis tiene efectos diferenciados sobre las mujeres. Ya lo dije yo al principio, aumentan todas las brechas, violencia, menos flexibilidad para las mujeres, menos posibilidad de que tengan tiempo, por ende sean ascendidas, por ende tengan una mejor remuneración, agotamiento, y estoy segura que ustedes mismas lo han sentido como haciendo homeschooling y limpiando y estando en este webinar, entonces paréntesis les agradezco. Todo esto está ocurriendo en simultánea. ¿Cuáles creen ustedes que son los retos que tienen los gremios en esta coyuntura para seguir hablando de equidad de género y cómo lo van a hacer? Como, sí, nos hemos dado cuenta que ha sido más difícil afrontar este reto por la crisis o en verdad no nos hemos dado cuenta, hemos seguido bien
y qué vamos a hacer al respecto para que nuestros afiliados sepan que esto es importante y que la crisis no es una razón para dejarlo de lado. Eso quisiera preguntarles. Yo creo que lo primero es poner el tema en agenda, ¿no? Porque todo el mundo, bueno, yo dirijo una empresa pesquera y realmente el día a día nos gana. Creo que todos los que estamos trabajando desde casa estamos trabajando más que de costumbre. Por un lado, nos hemos dado cuenta de que podemos trabajar de casa, lo cual es muy bueno porque el home office es una práctica que creo que bien llevada puede mejorar la situación de la mujer trabajadora. Pero en esta situación yo creo que hay que poner en agenda el tema de cómo está sucediendo el home office en esta pandemia, ¿no? Al menos acá en Perú, que estamos ya con 90 días de enclaustramiento. Entonces, comenzar a hablar de si se están redistribuyendo las tareas al interior del hogar, de si las organizaciones estamos identificando las necesidades para poder dirigir adecuadamente los recursos que tenemos, si temas obvios como que de repente no estamos considerando que nuestras trabajadoras, ¿no? Son también madres de familia con hijos pequeños y entonces están los chicos teniendo clases dentro del hogar y si los empleadores estamos considerando esa circunstancia para, por ejemplo, programar las reuniones o distribuir las tareas, ¿no? Si estamos teniendo temas hasta prácticos, ¿no? De si tenemos el internet adecuado, si en la casa de nuestras trabajadoras hay las computadoras que se requieren para que los chicos atiendan a la escuela y ellas puedan seguir trabajando, hasta aspectos anímicos, ¿no? Para poder ellas manejar ambas situaciones de cuidados del hogar, por un lado, si es que no han distribuido bien las tareas, ¿no? Y si hemos adoptado medidas también también tenemos que saber que el desempleo y la crisis económica que va de la mano con esta pandemia ataca muy fuertemente a las mujeres, ¿no? El empleo informal del que yo hablaba antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer las empresas en nuestros temas de responsabilidad social, por ejemplo, para apoyar a las comunidades a que se reinserten laboralmente las mujeres? Entonces, todos esos temas, yo creo que para muchos empleadores, para muchas empresas, están pasando desapercibidos y yo creo que es bien importante desde el punto de vista de nuestros comités comenzar a hablar de esto y levantar el tema para crear conciencia, ¿no? Si quieres, les cuento qué hemos hecho nosotros. Ha sido una preocupación desde que inició y lo hablábamos con el equipo de Adecuales hace ya mes largo. Y nosotros básicamente lo que estamos tratando de hacer es ajustar nuestra estrategia y en lo mismo, como en la misma lógica que ahorita les compartimos nuestra cartilla de equidad de género, generar ideas y generar medidas para que las empresas reconozcan esta situación, que los gremios seamos nuevamente actores de cambio en esta situación y para eso tenemos varios puntos. Lo primero es medir. La medición no solamente será ahorita, digamos que el ranking PAR, por ejemplo, es algo muy bueno que saca un capítulo aparte para ver cómo se está gestionando el COVID para las empresas, entonces nuevamente insistir en esas mediciones. Nosotros también vamos a sacar una medición para ver cómo se está conciliando vida laboral con vida familiar y personal en el marco de la pandemia para darnos más ideas. Obviamente medir, y hemos estado haciendo seguimiento muy estrecho a las cifras, como bien lo decían Adriana,
la idea, efectivamente la crisis está teniendo un impacto mayor en las mujeres, el desempleo, la informalidad, está teniendo un impacto mayor en ellas. Entonces hacer ese seguimiento. Lo segundo es visibilizar, seguir hablando sobre el tema. Este tema no es un tema secundario, este tema tiene que seguir en la agenda y por eso nuestros comités de equidad de género siguen siendo mensuales, seguimos invitando a gente relevante, enviando información a nuestras empresas, diciéndoles, así como el área de logística de la empresa continúa, que es central para la empresa, la estrategia de equidad de género es central para la empresa y debe continuar. No es un programa opcional que se deba frenar. Lo otro que hemos incentivado es la participación y hace parte como de las recomendaciones que de pronto vamos a sacar para las empresas y es siempre en todos los comités de crisis y en todas las análisis, las juntas y lo hace la misma ANDI en todos sus espacios, la participación tanto de hombres como mujeres en todas las decisiones que se tomen. Más que nunca en este momento la diversidad de miradas frente a la problemática para ver cómo nos ajustamos y cómo vamos a salir de esta pandemia necesita no esa mirada homogénea de un grupo de hombres que siempre han tomado las decisiones, sino esa mirada diversa, que en esa diversidad no solamente debemos abogar por la presencia de las mujeres, sino la presencia por que realmente haya una inclusión de personas afroamericanas, de la diversidad sexual y que realmente sea una mirada diversa que nos permita tomar decisiones adecuadas para las empresas. Y un punto muy importante es transformar, y es transformar, todos nos hemos tenido que transformar. Este también ha sido mi oficina estos últimos 3 meses y de lo que ya se ha mencionado, pues hemos tenido algunos, es evidente que las empresas tienen que empezar a reconocer, sobre todo en el teletrabajo, las nuevas responsabilidades y las nuevas cargas que se tienen en el hogar, y en esa medida hay que hacer unos ajustes de horarios y una especie de desarrollo de teletrabajo con enfoque de género. Y aquí hay un punto muy importante que queremos resaltar, y es que ese enfoque de género no siempre se debe buscar en la mujer la solución, sino siempre buscar que también los hombres, y que normalmente esto pasa en las familias que tienen hijos, también involucrar a los hombres en lo que tiene que ver con las nuevas tareas y los nuevos roles que deben empezar a jugar. Normalmente se le pregunta a la mujer, bueno, ¿qué necesitas para hacer más llevadera tu carga? No es que no me pongas una reunión a las 11:30 para que pueda hacer el almuerzo yo. Es también empezar a trabajar muy fuertemente con los hombres de las compañías, diciéndoles, ustedes tienen unas responsabilidades, ¿qué horas son las de sus responsabilidades para que en conjunto con sus jefes o líderes puedan también reconocérseles a ellos que tienen esa carga? Y lo resaltamos como punto final porque si ya teníamos problemas con las empresas y retos pues con las empresas cuando tratábamos de desarrollar políticas de corresponsabilidad, porque muchos hombres en compañías que tienen permisos para que vayan y que no hay problema y que incentivan para que vayan al médico con sus hijos, para que vayan a recibir las notas, no las toman y no los hacen, nos puede volver a pasar lo mismo en esta situación con una agravante que pues más o menos el trabajo no remunerado para las mujeres en este momento básicamente se está triplicando. Entonces, en eso también esa mirada en la cual de manera muy insistente se le pide a los hombres esa participación y que expresen sus necesidades frente a eso, pues va a alivianar por otro lado para aquellos que pues convivan con una mujer, pues que tengan una familia y que tengan que pues compartir estas responsabilidades. Esos son como los 5 puntos que hemos tratado de fomentar y que esperamos para compartir también con ustedes, sacar una breve guía con algunas ideas para nuestras compañías afiliadas. Bueno, por parte de México, por supuesto que con esta pandemia y la situación COVID que todos estamos viviendo y el aislamiento, claro que la economía de cuidados ha sido un agravante para el desarrollo y el desempeño rutinario de las mujeres en sus empleos. Pero creo que algo que nos ha servido mucho en México y específicamente en Coparmex son las pláticas de sensibilización, en donde cuando tú le hablas a hombres y mujeres desde su familia, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, puede ser tu tía, es tu vecina, las cosas cambian. Y una manera muy importante en la que logramos entrar fue con la conciencia en materia de violencia que estamos viviendo actualmente. Estoy segura que México no es privativo, pero en México la situación está muy delicada. Se asesinan a 11 mujeres al día, 4 niñas al día, y eso evidentemente genera un sentimiento de impotencia y queremos hacer algo.
Y entonces, a través de esta coyuntura y de este sentimiento de impotencia, en donde nos están matando, literalmente, generamos este paso de empecemos desde nuestra área de control. Y nuestra área de control es nuestra casa, nuestra empresa, y ahí es en donde podemos incidir para que haya mujeres más independientes económicamente, haya mujeres más independientes en sociedad. Y eso, por supuesto, que no se lograría si no es con el esfuerzo, la voluntad de, por supuesto, nuestro presidente nacional y también los presidentes de cada uno de los centros empresariales que nos permiten llegar con estas pláticas que además son muy fuertes. Y aquí en el webinar está Luis Pineda, que es presidente de Coparmex Cuauhtémoc, Chihuahua, que fue de los primeros con los que empezamos con estas pláticas muy profundas y que sacuden el alma cuando las damos en materia de violencia, y la unimos con las 10 acciones Coparmex, porque decimos, si quieres tener mujeres exitosas, si quieres realmente que escalen en el ámbito profesional, atendamos lo básico, que no la maten, que no la lastimen. ¿Cómo desde la empresa, con qué herramientas puedes tú como empresa y como empresario, como compañero o compañera de trabajo, ayudar a que esa mujer esté en un centro de trabajo seguro y en una casa segura? Entonces yo creo que este tema de COVID en empresas nos ha llevado a generar nuevas formas de trabajar y desde esta innovación llevar pláticas mucho más que sacuden mucho más. Luis no me dejará mentir, cuando yo me presento, lo primero que sí paso, las 10 acciones Coparmex, ya hablo de ellas, pero dedico los otros 40 minutos a hablar del tema de violencia. ¿Qué puedo hacer yo como empresa para que esa mujer llegue sana y salva a trabajar al día siguiente y que en su casa pueda tener un balance de vida adecuado? ¿Qué puedo hacer para generar líneas de acción al interior de la empresa, empezando desde los micromachismos? ¿Cómo puedo hacer para que desde mi lenguaje como líder en esa empresa, como socio de esa empresa, como cuerpo directivo, mande yo las señales correctas de que aquí no se toleran las frases micromachistas, ni siquiera chismes, chistes machistas, que tiene que haber lenguaje de inclusión? Con esas pequeñas acciones se generan grandes cambios. En cambio, si un líder empresarial, un jefe dentro de un equipo de trabajo es el primero en entrarle al chiste o el primero en discriminar a una mujer para acceder a una mejor posición, o en no ser justo en la evaluación, o en el tema salarial, a 2 posiciones iguales le pagan menos a la mujer, con ese tipo de acciones sí podemos incidir como empresa a que esa mujer se desarrolle y llegue, no nada más llegue mucho más rápido, sino que además se mantenga en esas posiciones de liderazgo que necesitamos como empresa, la igualdad en las empresas. Entonces, sí creo que en estos momentos de COVID es muy importante mover conciencias al interior de nuestras empresas sobre la situación que viven sus socias, sus colaboradoras, todos en general, pero con una visión empresarial. ¿Qué puedo hacer yo si estoy identificando que alguien de mi equipo está padeciendo esta situación? ¿Lo corro porque no vino a trabajar al día siguiente o no se está pudiendo concentrar? O mejor hago una alianza con una organización que sí se dedique a atender estos temas y acerco a esa colaboradora, les doy una incapacidad, como lo hace Avon en España, que es una de las grandes estrategias que tiene Avon, una licencia para este tipo de casos de violencia, y que además acompaña a la víctima a presentar su denuncia. Entonces ya tu colaboradora se siente acompañada, tu colaboradora entonces sí va a acudir a denunciar, pero además tú como empresa estás permitiendo que esa colaboradora se quede contigo, que ese talento no se tenga que ir por razones que no atañen a su trabajo en específico, sino al clima que vive al exterior de su empresa. Entonces, para resumir, yo sí creo que hay que aprovechar el liderazgo que está habiendo en estos temas. En especial, yo estoy muy contenta porque en Coparmex hay centros empresariales, como ya lo indiqué, en este caso especial de Cuauhtémoc, en donde desde la primera plática que dimos no han soltado el tema y dan más, y dan más, y dan más, porque cuando el líder del organismo empresarial lo está platicando con sus empresas socias y les está poniendo ejemplos, y les manda correos y les manda videos y los invita a una plática y les presenta, esa es la manera de permanecer en el tema, pero también de llamar a la acción. De nada sirve que tengamos este webinar, por ejemplo, si no hubiera una acción posterior.
Y en este caso, el tema de los micromachismos generan violencia al interior también de las empresas. Entonces, esos micromachismos que hoy se están padeciendo en casa, se generaron en casa, pero se reflejan en la empresa. ¿Qué estoy haciendo yo como empresa para que ya no existan en mi empresa? Y un tema igual de sencillo es compartir la guía sobre nuevas masculinidades de He4She, por ejemplo. Así de sencillos son los pasos que estamos recomendando en nuestro toolkit a las empresas. Comparte a través del mecanismo de difusión más eficiente al interior de tus empresas la guía de nuevas masculinidades, sobre todo ahorita en tiempos de COVID. Lenguaje inclusivo. Mírete, estás capacitando, estás invirtiendo la misma cantidad de recursos en hombres y en mujeres. ¿Qué porcentaje de mujeres tienes en una misma posición pero con menor salario? Mide tu brecha de género. Esas son las acciones que ahí sí nos corresponden como empresa. Por supuesto, seguir impulsando al exterior acciones de política pública, pero encarguémonos de nuestra comunidad en la empresa. Y eso va a generar de manera forzosa que el esfuerzo que se hace al interior de la empresa se refleje en las casas. Y esa colaboradora que está pasando por una situación que no puede atender de la misma manera todas las reuniones porque está a cargo del abuelito enfermo, de los hijos, si no encuentra flexibilidad, pues o va a ser desastroso su desempeño porque no están encontrando la razón de este tema de más de 27 horas extras a la semana a una mujer versus un hombre y le están exigiendo igual que un hombre, pues entonces alcemos la voz como empresa a través de los comités directivos que ven estos temas y hablemos de flexibilidad para las mujeres que están a cargo de cuidados en estos tiempos. Y además también tenemos que valorar que ya lo probamos. Al menos en México llevamos ya casi 3 meses en aislamiento. Es evidente que alguna política tiene que haber al interior de las empresas, aprovechando que ya vivimos este tema de home office. ¿Qué tanta flexibilidad le voy a dar a mis colaboradoras? Un día a la semana en casa, 2 días a la semana en casa, las tardes. ¿Cómo puedo hacer para que este balance de vida, que nos va a beneficiar a todos como sociedad, ojo, sirva esa política generada desde mi empresa? Pero ojo, no nada más para las mujeres, porque si no nosotras mismas estamos volviendo a etiquetar a la mujer como que es la encargada de todo el tema de cuidados. No, esas mismas políticas tienen que ser para hombres y mujeres que tengan hijos o a su cargo un tema de cuidado. Entonces yo veo como una gran oportunidad este tiempo, esta pandemia que a todos nos ha sacudido, para generar esas estrategias, pero para hombres y para mujeres, y agradecer, por supuesto, las voluntades que se nos van sumando a nuestra lucha y reconocerlas ampliamente para que sean ejemplos y nos sigan ayudando a impulsar en otras células de nuestras propias organizaciones esta misma política. Bueno, no, muy emocionante, la verdad, como todas las acciones que estamos emprendiendo en la mitad de la pandemia. A mí me queda clarísimo que por lo menos para la ANDI, para CONFIEP y para Coparmex, esta no es una situación en la que podemos dejar la equidad de género y luego volvemos a ese tema cuando tengamos tiempo, energía y plata. Creo que es primordial lo que están diciendo nuestras panelistas y es cómo identificamos las necesidades diferenciales de las mujeres durante la pandemia. Entonces hay distintas maneras de hacerlo. Como mencionamos previamente, hay una categoría del Ranking Par que nos dice, estamos incluyendo a las mujeres en los comités de crisis, estamos preguntándoles cuántas horas al día están invirtiendo en tareas del hogar y del cuidado, segregado hombres y mujeres para saber si efectivamente ellas están pasando muchísimo más tiempo haciendo esto, que es como lo más probable. Y entonces, ¿eso qué significa para nosotros, para tomar decisiones como empresas frente a los horarios? Pero como decía Ana, tampoco solamente para decir, bueno, entonces yo no te llamo a las 12 del día, sino como entramos en temas de masculinidades, como muy bien lo decía Leonor, y tenemos unas capacitaciones de corresponsabilidad en donde abiertamente conversamos con las familias, con los hombres de las empresas, pero también con los hombres que viven con las mujeres que están en nuestras empresas, para decir, un momento, ¿qué es este rol de la masculinidad como tradicionalmente se ha concebido? ¿Cómo la equidad de género le brinda libertad a los hombres? ¿Qué ganan los hombres cuando se involucran en las tareas del hogar y del cuidado? Porque claro que también hay beneficios, eso no es solamente por justicia o porque es lo correcto. Entonces, para mí lo clave que recojo de las tres es, hay que saber primero cuáles son las situaciones diferenciales que están viviendo las mujeres, hay que medirlo, hay que preguntarle a los hombres, preguntarle a las mujeres qué necesitan, cómo hacemos para hablar de estos temas. Y segundo,
tenemos que empezar a tener unas capacitaciones donde incluso estén las familias para hablar de violencia, para hablar de corresponsabilidad y para hablar de los roles tradicionales de hombres y mujeres que no les han aportado lo suficiente y mucho menos libertad a los hombres y a las mujeres. Entonces esto creo que nos trae un hito en nuestro camino de la equidad de género y es aprovechemos la pandemia para tener conversaciones difíciles. Eso es como lo que estoy entendiendo de ustedes tres y por supuesto lo comparto, porque ustedes saben que a cuáles le encantan las conversaciones difíciles. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar temas que tradicionalmente son más incómodos, son tabú? Todo el mundo sabe que las mujeres hacen 3 veces más trabajo del hogar en Latinoamérica que los hombres, pero nunca hablamos de eso, más bien yo te ayudo a recoger y espérame, yo lo hago. Entonces, un momento, como esas cosas ya tenemos que dejar de naturalizarlas y las violencias de todo tipo, económica, psicológica, física, hay tantas maneras en las cuales se presenta el micromachismo, que es otro tema del que ustedes conversaron. Bueno, con esto llegamos al fin de la estructura que teníamos para este webinar. Yo quisiera que pudiéramos recoger, así fuera, una pregunta del público para que ustedes puedan contestarla. Y quiero que cerremos ahora con un video sorpresa que nos tenía Coparmex, que nos alegra muchísimo, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Entonces voy a pedirle al equipo de Adecuales que por favor nos presente la pregunta y nuestras panelistas puedan contestar y luego damos fin a nuestra conversación. Perfecto, entonces nuestra primera pregunta es de Andrea Mejía. Desde los gremios se están tomando en cuenta las brechas salariales en los mandos altos y medios, aun cuando las empresas son lideradas por directoras mujeres. ¿Cómo hacer que decante a estos espacios no técnicos u operativos, sino en puestos gerenciales? Bueno, ahí me gustaría comentar, pues primero midiéndonos, ¿no? Ahí coincido totalmente, lo que no se mide no se mejora y primero tenemos que saber cómo estamos justamente en puestos directivos, algo que yo soslayo cada vez que hablamos de cuestiones de igualdad, es que cuando preguntas por su estadística, te responden, pero el 60% de mi empresa está conformado por mujeres. No, bueno, qué padre, a lo mejor por eso eres una empresa tan exitosa. El tema es cuántas de esas mujeres están en el pico de tu pirámide. Y ahí es en donde, como decimos en México, la puerta empieza a torcer el rabo, porque por supuesto que vamos viendo cómo se va acortando, pero de una manera realmente agravada, que cada vez que subes, llega solamente, por ponerte el dato de México, un 6% de mujeres a puestos de consejos directivos y un 30% a niveles directivos. Entonces, de nada sirve que tú me presumas que el 60% de tu empresa o el 50% está operado por mujeres cuando no les estás dando la oportunidad de superarse. Entonces, yo creo que por ahí va el tema y por supuesto que duele. Duele cuando lo decimos porque no es nada más llegar al número, sino a la calidad de los empleos. Y por eso es que es muy importante siempre que hablamos en materia de igualdad y de inclusión, hablar de la calidad de los empleos. Y la calidad de los empleos implica que no exista brecha salarial, que existe igualdad de oportunidades en materia de capacitación, que existe igualdad de oportunidades para los ascensos, que existe igualdad de oportunidades para flexibilidad en materia de cuidados con los hijos para hombres y para mujeres, todo ese tipo de cuestiones que hemos estado hablando aquí todo el tiempo. Entonces, la manera de llegar es poniéndonos el número en la cara, tal cual, viéndonos al espejo y ponernos metas anuales o semestrales. Y si estamos viendo que no estamos llegando a la meta es porque el proceso que estamos siguiendo seguramente no es el adecuado. Pero yo esa es la única manera en la que veo que se puede ascender el número. No sé si Anita o Adriana tienen algún comentario. Sí, no, totalmente de acuerdo. En realidad, no vale de nada medir en general cuántas mujeres hay en una empresa, sino lo más importante es por los diferentes niveles, ¿no? Hay empresas como la que yo manejo donde nosotros estamos, por ejemplo, muy bien en el nivel de oficina central y puestos administrativos y directivos, pero por ejemplo en los puestos operativos, donde los puestos más técnicos, más de ingenieros, ahí
por ejemplo, en nuestro caso tenemos la gran brecha. Entonces, yo creo que depende de cada organización. Siempre vamos a encontrar brechas que cubrir, ¿no? Ya sea en puestos operativos o en puestos directivos, ¿no? Y entonces las mediciones tienen que hacerse en todos los niveles de la compañía porque precisamente eso, la posibilidad de que haya mujeres en los diferentes niveles, te va a dar la posibilidad de ir creciendo en número y en participación de ellas en el nivel superior, ¿no? Si quieres, yo respondo más bien las siguientes, que es básicamente, pues para no repetir lo que ya han mencionado los otros gremios. Si quieres, no sé si la quieren plantear o la leo. Si quieres, Alexa nos cuenta cuál es la siguiente pregunta. Y con esta yo creo que ya finalizamos. Perfecto. Nuestra última pregunta entonces es de María Caicedo. Como gremios, ¿han recogido información o cifras de la situación, el aumento de las brechas de las mujeres en este momento en COVID? Asimismo, de labores que los hombres han comenzado a asumir que no asumían antes. Estamos en eso, varias cosas, pues a nivel macro, lo que hemos venido haciendo es el seguimiento a las cifras del Departamento de Estadística de Colombia, que es el DANE, y desafortunadamente cuando uno compara las cifras de abril del año pasado a abril de este, el desempleo en las mujeres subió 10 puntos en Colombia, pasó de un 13% a un 23%, pues una cosa realmente aterradora, donde ya solamente cuando tú ves cifras macro país, pues ves que las mujeres están siendo principalmente las afectadas. Lo segundo es que efectivamente pues las mujeres, por el tipo de roles que hemos desempeñado de cuidado y al ser el sector salud, pues la primera línea de defensa, y en la primera línea de defensa los enfermeros y enfermeras, la primera línea de verdad, pues nuevamente hay un impacto muy grande porque son las mujeres que son en su mayoría, pues las enfermeras son en su mayoría mujeres, están teniendo pues los mayores retos y los mayores impactos en términos de su exposición y de lo que implica también en el riesgo para sus familias. Ya en la segunda parte de la conciliación de vida laboral y personal es lo que les comentaba, que es una encuesta que queremos sacar, donde vamos a preguntarle a las personas de las compañías cómo están ajustando sus, digamos, es una encuesta anónima, responde cada uno se identifica, si es hombre o mujer o si se identifica de otra forma, y se establecen una serie de preguntas que nos van a permitir conocer si se han hecho realmente ajustes, porque todas las preguntas tienen una situación previa a la pandemia y otra en el marco de la pandemia de cómo efectivamente vienen colaborando o no. Y nuevamente, como lo decía Mía, nuestros comités de equidad de género, ya lo vemos para todos, para los tres gremios, se convierten en ese espacio de sensibilización y, por ejemplo, Mía y otros actores nos acompañaron en el comité de equidad de género pasado, donde visibilizamos este tipo de situaciones para que las empresas empiecen a tomar conciencia de que tienen que actuar al respecto. Y por ejemplo, en la siguiente sesión ya vamos a tener una compañía afiliada que va a contar qué cambios ya hizo en concreto para enfocados en el marco de la emergencia del COVID, y también las acciones, el gobierno nacional creó un fondo especial para apoyar a mujeres emprendedoras en el país, en el marco del COVID. Entonces también va a estar el gobierno contando qué acciones en el marco de estas ayudas que están dando todos los gobiernos para la reactivación económica, qué acciones van dirigidas a la reactivación económica de aquellas mujeres empresarias. En eso estamos en este momento. ¿Algo que quieran agregar desde Coparmex o Confiep? Pues bueno, solamente comentar que es muy importante el cambio tanto en mujeres como en hombres para asumir nuevos roles. Por supuesto que la conciencia es el primer paso, saber que estoy en esa situación como hombre o como mujer, pero también acercar instrumentos que consideramos positivos para acelerar el proceso. Y uno muy bueno es el de nuevas masculinidades de He for She,
Ahí lo que yo invitaría a las empresas es que al interior de nuestras empresas podamos estar generando estas pláticas y estos talleres, pero además apoyar a los hombres también a que puedan ejecutar esas nuevas masculinidades. Me parece que tan importante es la conciencia en asumir nuevas masculinidades, como el apoyo en los cuidados de hijos, padres o personas enfermas, como brindar como empresa el apoyo para que ese hombre pueda ejecutar esas nuevas masculinidades. Son complementarias totalmente. Sí, eso es súper importante y es muy importante también que los comités para la igualdad de oportunidades o los comités de equidad de género que hayan en los gremios participen activamente hombres, ¿no? Nosotros tenemos varios champions aquí en Perú que realmente dan el ejemplo en lo que es la lucha por la equidad. Y siempre tratamos de que cuando hacemos una actividad la mitad del panel sea hombre y la mitad sea mujer, porque eso es, en realidad, si no estamos conversando entre nosotras no logramos nada, ¿no? El he for she es fundamental. Y lo que estamos haciendo ahorita en COPIEP ahora mismo es también, además de impulsar la participación en el ranking par, con este esa parte adicional que están teniendo por el tema del COVID, también estamos impulsando la participación de una encuesta que está haciendo Gender Lab, donde les pregunta específicamente sobre sus políticas y sobre sus actividades y los enfoques que están teniendo durante esta pandemia en relación a las mujeres que tienen en sus empresas, ¿no? Entonces, yo creo que estas encuestas, de solo llenar la encuesta, ya te está llamando la atención sobre las cosas que no estás haciendo. Entonces, es súper importante promover la participación en ese tipo de mediciones para nuestros agremiados, ¿no? Bueno, no tengo sino palabras de agradecimiento para ustedes, Leonor, Ana María, Adriana. Ha sido un gusto y un honor tenerlas acá. Ustedes saben que además vivimos orgullosas de ustedes por haber impulsado la equidad de género dentro de sus gremios cuando era un tema que tradicionalmente no se trabajaba y que además no era el interés primordial de los empresarios fundadores de los gremios y sindicatos. Saben que cuentan con Adecuales. Para el resto de las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por estar acá. A partir de este viernes, Adecuales va a tener también un reporte sobre cómo están las empresas manejando la equidad de género en tiempos de COVID, que hace parte de lo que ya están llenando en la categoría de COVID del ranking par. Vamos a sacar un reporte preliminar y vamos a estar difundiéndolo públicamente. Y quiero cerrar con el video que Coparmex nos ha traído en aras de seguir promoviendo la equidad de género y la medición durante esta época. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. ¿Sabías que en Cuauhtémoc tenemos muy altos índices de violencia familiar, violencia sexual y violencia de género? Cada mes se presentan las siguientes denuncias: 29 casos por violencia familiar, 4 casos de violación, 4 por hechos de abuso sexual y 1 por tema de hostigamiento. Cuauhtémoc es el primer lugar estatal en violencia hacia la mujer en etapa niñez o adolescencia. En segundo lugar, en mujeres adultas, y eso solo es lo que llega a denunciarse. Esto nos alarma, porque los hechos ocurren en el hogar, en la escuela, con la pareja y se manifiestan física o psicológicamente. En Coparmex nos hemos dado la tarea de emprender acciones desde las empresas para atender esta situación. Y en conjunto con Coparmex Nacional y Adecuales, somos uno de los 3 centros piloto, al lado de la Ciudad de México y Oaxaca, para implementar el ranking par. Te invitamos, empresaria o empresario, a participar en el ejercicio de la plataforma PAR, una herramienta de diagnóstico virtual, gratuito y sobre todo confidencial, para medir cómo estamos en equidad de género en las empresas y a partir de ahí trazar una ruta de mejora que pueda incidir para bajar los índices de violencia. Solamente midiendo e identificando nuestras condiciones en la empresa, podemos incidir en mejorar nuestro ambiente de trabajo y productividad, pero sobre todo, incidir en el bienestar de las familias y retribuir responsablemente la sociedad.
La convocatoria vence el 10 de julio de este año. Únete y juntos participemos. Desde las empresas podemos incidir hacia los hogares y tener una mejor comunidad. Bueno, muchísimas gracias a Coparmex por ponerse la camiseta con este video y por llamar a todos los distintos afiliados, en este caso en Cuauhtémoc, para ser parte del ranking PAR. Muchísimas gracias en general a todos y a todas por participar. Y bueno, ya saben que tenemos el ranking abierto hasta el 10 de julio y que la equidad de género es una prioridad siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y felicidades a todas por lo que están haciendo. Muchas gracias y mucho gusto de participar con ustedes. Muchas gracias y seguiremos trabajando. Ojalá la siguiente sea alguna alianza de los 3 gremios que vendremos a contarles a todas. Ah, perfecto. Esta idea me gusta. Chao. Maravilloso. Luego.